Mi padre siempre decía que para lo único que servía era para mantener la casa. Durante 20 años trabajé dobles turnos para pagar comida, renta y medicinas. Cuando decidí casarme y empezar mi propia vida, me llamó egoísta, mal hijo y que cuando él o mi madre murieran, que no me apareciera en su velorio. Ahora se arrepiente de sus palabras y me suplica un plato de comida que no le pienso dar. Mi historia como el burro de carga de la familia empezó el día que me gradué de la preparatoria. No hubo fiesta, no hubo estamos orgullosos de ti, hijo. Hubo una junta familiar en la sala de la casa. Mi padre, Arturo, un hombre que no ha hecho un trabajo pesado en su vida desde que tengo memoria, se sentó en su trono, que era un sillón reclinable asqueroso y desgastado, y me dio el discurso. Dijo que ya había cumplido con su parte cuidándome y que ahora era mi turno de ser el hombre de la casa. Tenía 18 años. 18. Mi madre, Lidia, estaba a su lado, como siempre, asintiendo en silencio, con esa mirada de mártir que perfeccionó durante décadas. Y en el otro sillón estaba mi hermana Valeria, 2 años menor que yo, limándose las uñas, completamente desinteresada, porque ella sabía que ese discurso no era para ella. Ella era la princesa, la que iba a ir a la universidad para tener un futuro. Yo era la mula. Y así empezó mi sentencia. Conseguí un trabajo de tiempo completo en el almacén de un supermercado. Turnos de madrugada, moviendo cajas, rompiéndome la espalda por un sueldo de mierda. Pero ese sueldo no era suficiente, porque de repente los gastos de la casa eran astronómicos. Las medicinas de mi padre para su dolor de espalda crónico, que curiosamente solo le dolía cuando había que hacer algo, pero nunca le impedía ir a pescar con sus amigos. Las visitas de mi madre al doctor por sus nervios. Y por supuesto, los gastos de Valeria, libros, ropa nueva, salidas con sus amigas. Mi primer cheque se fue íntegro a sus manos. Y el segundo. Y el tercero. Me di cuenta de que con un solo trabajo no alcanzaría, así que conseguí un segundo empleo de mesero en un restaurante por las noches. Mi vida se convirtió en un ciclo infernal, del almacén frío y solitario al restaurante ruidoso y caótico, para llegar a casa a las 2 de la mañana, dormir 4 horas y volver a empezar. Durante 20 años, mi existencia fue esa. Yo era un fantasma en mi propia casa. Llegaba cansado, apestando a sudor y a la grasa de la cocina, y los encontraba viendo la televisión que yo pagaba, quejándose de que la comida que yo había comprado no era de la marca que les gustaba. Mi padre era el peor. Tenía un talento especial para hacerme sentir como una cucaracha. Si me compraba una camiseta nueva, me decía, ¿y para eso gastas el dinero? Mejor hubieras pagado el recibo del cable. Una vez, cuando tenía como 25, ahorré por meses para dar el enganche de un coche viejo, un cacharro que apenas andaba, porque estaba harto de tomar 2 autobuses para ir al trabajo. La primera vez que lo vio, Arturo soltó una carcajada y dijo, míralo, el burro con coche nuevo. No importa cómo vistas a la mona, Javier, mona se queda. Tú naciste para el trabajo pesado, no para andar presumiendo. Nunca usó mi nombre si no era para darme una orden o para insultarme. Mi madre nunca me defendió. Su única contribución era un suspiro y un ya conoces a tu padre, mijo, no le hagas caso, como si eso borrara la humillación. Mientras tanto, a Valeria le pagué la carrera de diseño gráfico, le compré su primer coche, uno mucho mejor que el mío, por supuesto, y hasta le daba dinero para sus citas. Conocí a Camila hace 3 años. Ella era cliente habitual en el restaurante. Siempre se sentaba en mi sección y siempre me dejaba una buena propina, pero lo más importante es que me hablaba. Me preguntaba cómo estaba, se acordaba de mi nombre. Me veía como una persona. Empezamos a salir a escondidas, porque sabía el infierno que se desataría si se enteraban. Ella fue la que me abrió los ojos. Me hizo ver que lo mío no era normal, que no era amor de familia, sino abuso. Me costó meses de terapia, que pagué en secreto, para empezar a creérmelo. Con su apoyo, tomé la decisión más aterradora de mi vida, largarme. Cuando les dije que me iba a mudar con Camila y que nos íbamos a casar, la reacción fue peor de lo que jamás imaginé.
Arturo se puso de pie de un salto, con la cara roja de furia, y me gritó de todo. Que era un puto malagradecido, un traidor, que lo estaba abandonando ahora que estaba viejo y enfermo. Me dijo que Camila era una puta interesada que solo quería mi dinero, que puto chiste, si no tenía un centavo a mi nombre, y que me iba a dejar en la calle. Valeria se unió al coro, diciéndome que le daba asco, que siempre supo que era un egoísta de mierda. Mi madre lloraba, pero no por mí, sino por ella misma, suplicando, no nos dejes, Javierito, ¿quién nos va a cuidar? La frase final, la que se me quemó en el cerebro, vino de Arturo. Me apuntó con el dedo y me sentenció, el día que tu madre o yo nos muramos, ni se te ocurra pararte en el velorio. Para nosotros, tú ya estás muerto. Ese día me fui con una mochila con algo de ropa y nunca más volví. Los primeros meses fueron un infierno financiero, pero Camila y yo salimos adelante. Nos casamos por el civil, en una ceremonia sencilla pero llena de amor. Encontramos un pequeño apartamento. Adoptamos un perro. Y por primera vez en mi vida adulta, respiré. Aprendí lo que era llegar a casa y que alguien te recibiera con una sonrisa en lugar de con una queja. Aprendí lo que era comprar algo para mí sin sentirme culpable. Construí una vida. Una vida de verdad. Y eso nos trae a hoy. Estaba en el trabajo cuando sonó mi celular. Un número desconocido. Normalmente no contesto, pero por alguna razón, lo hice. Una voz débil y temblorosa dijo, Javier. Me quedé helado. Era la voz de Arturo, pero rota. Sin la arrogancia, sin el poder. Era la voz de un viejo patético. Siguió, casi en un susurro, hijo, soy yo. Tu padre. Necesito tu ayuda. Las cosas están muy mal, tu madre y yo, no tenemos ni para comer. Mi corazón empezó a latir con fuerza, pero no era lástima. Era rabia. Una rabia fría y profunda que llevaba 20 años gestándose. No dije nada. Simplemente colgué el teléfono. Desde entonces, no ha parado. Llama de ese número, luego del de mi madre. Le he bloqueado como 10 números diferentes. Camila me apoya, me dice que hice lo correcto, que son un veneno del que por fin me desintoxiqué. Y sé que tiene razón. Lo sé con cada fibra de mi ser. Pero entonces, ¿por qué hay una pequeña y estúpida voz en mi cabeza, la voz del Javier de 18 años, que susurra que soy un monstruo? ¿Soy el malo aquí? ¿De verdad soy un mal hijo por dejar que el hombre que me declaró muerto se muera de hambre? Actualización 1. Ha pasado una semana y al mismo tiempo, de una claridad que nunca antes había sentido. Después de que bloqueé el número desde el que llamó Arturo, pasaron unas 6 horas de silencio. Creí, en mi infinita estupidez, que tal vez habían captado el mensaje. ¡Qué pendejo! A la mañana siguiente, mi teléfono empezó a sonar otra vez. Un número diferente. Era mi madre, Lidia. Su táctica era distinta a la de Arturo. No había exigencia en su voz, sino un lloriqueo manipulador que conocía demasiado bien. Era el mismo tono que usaba cuando yo era un adolescente y llegaba muerto de cansancio del trabajo, para pedirme que fuera a la tienda a comprarle un antojo. Me habló de cómo la familia es sagrada, de que la sangre llama y de cómo un hijo nunca puede abandonar a su madre. Me contó, con pausas dramáticas para sollozar, que Arturo no había comido en 2 días por la preocupación. No por el hambre, no, sino por la preocupación. Le escuché su discurso por unos 30 segundos, tiempo suficiente para que el viejo nudo de culpa intentara formarse en mi estómago, pero esta vez fue diferente. Lo sentí, pero no me ahogó. Simplemente le dije con la voz más calmada que pude, tú permitiste que esto pasara durante 20 años. Disfruta de las consecuencias. Y le colgué. Bloqueé ese número también. La verdadera tormenta de mierda se desató 2 días después, en forma de un mensaje de texto de mi hermana Valeria. No fue una llamada, fue un monólogo de odio puro, tan largo que tuve que desplazar la pantalla varias veces para leerlo completo. Empezaba sin saludo, directamente a la yugular, llamándome monstruo, hijo de la grandísima puta, un pedazo de mierda sin alma.
El mensaje era un torrente de veneno donde me culpaba de todo. Fue a través de su propia rabia que por fin me enteré de la historia completa. Resulta que Arturo tenía un trabajito de medio tiempo como conserje en una escuela, algo que consiguió hace un par de años. Un trabajo fácil que apenas le exigía esfuerzo pero que le servía para mantener su orgullo de hombre trabajador. Pues lo corrieron por faltar demasiado. Y sin ese ingreso mínimo, sumado a la falta del mío, el castillo de naipes se vino abajo. Dejaron de pagar la renta del apartamento donde vivieron toda su vida, el mismo cuyas paredes me vieron crecer y sudar para pagarlo, y el dueño finalmente los echó a la patada. Por eso estaban en un motel de carretera, uno de esos lugares donde pagas por día y rezas para que las sábanas no tengan más enfermedades que un hospital público. Lo más increíble de su mensaje no era el odio, sino la indignación. Valeria estaba furiosa porque ahora ella, la princesa, tenía que hacerse cargo. Se quejaba de que tuvo que pagar el depósito del motel, de que les llevaba comida todos los días y de que le estaban chupando el sueldo. Escribió, y esto es casi una cita directa, esta era tu responsabilidad, no la mía. Tú eres el hombre. A mí me educaron para otra cosa. Leer esa frase fue como si un rayo me iluminara. La audacia, el descaro absoluto de esa mujer. Después de vivir como una reina a mis costillas, ahora se quejaba de tener que mover un solo dedo por los mismos padres que la trataron como a una diosa mientras a mí me usaban de felpudo. Algo dentro de mí hizo, clic. Ya no tenía rabia. Era una calma helada. La busqué en mis contactos y presioné el botón de llamar. Contestó al primer timbre, como si estuviera esperando mi llamada. Empezó a gritarme antes de que yo pudiera decir nada. Era el mismo discurso del mensaje, pero con más decibeles. Le dejé gritar por un minuto entero, escuchando su histeria, su victimismo. Cuando finalmente tomó aire, hablé. Le dije, sin levantar la voz, ¿ya terminaste? Bien. Escúchame con atención, Valeria, porque es la última vez que vas a escuchar mi voz. Durante 20 años, todos ustedes me trataron como el cajero automático de la familia. Un objeto que servía para escupir billetes y nada más. Nunca me preguntaron si estaba cansado, si estaba enfermo, si era feliz. Ahora el cajero se quedó sin fondos y está permanentemente fuera de servicio. Tú, que siempre disfrutaste de los beneficios sin ninguna de las responsabilidades, ahora tienes el turno completo. Disfruta tu nueva vida. Disfruta cuidando del rey y la reina que tú misma ayudaste a poner en sus tronos. Se quedó en silencio, un silencio de puro shock. Antes de que pudiera responder, terminé con, y por cierto, la próxima vez que necesiten dinero, recuérdales a nuestros padres todas las veces que me dijeron que para lo único que servía era para esto. Parece que sobreestiman mi función. Y colgué. Inmediatamente después, bloqueé su número. Y luego, por si acaso, bloqueé los números de todos los tíos y primos que se me ocurrieron. Una purga total. Camila llegó del trabajo y me encontró sentado en el sofá, con el teléfono en la mano. Me preguntó qué pasaba y le conté todo. Me escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, me quitó el teléfono de la mano, lo puso en la mesa, y me abrazó. No dijo te lo dije ni nada por el estilo. Solo se quedó ahí, dándome un apoyo silencioso que vale más que 1000 palabras. La semana que viene nos vamos de vacaciones a la costa. Es nuestro primer viaje de verdad. Y mientras estaba ahí, abrazado a mi esposa, en la seguridad de mi hogar, tomé una decisión. No voy a dejar que el veneno de mi pasado contamine mi presente. Ellos tomaron sus decisiones. Ahora yo he tomado las mías. Que se ahoguen en el pozo que ellos mismos cavaron. Yo me voy a la playa. Actualización 2. Han pasado 2 meses que empezaron con las mejores vacaciones de toda mi puta vida. Camila y yo nos fuimos a la costa una semana entera. Por primera vez desde que tengo uso de razón, gasté dinero en algo que no era una necesidad básica o una obligación familiar. Lo gasté en cócteles en la playa, en una cena en un restaurante con vista al mar, en un paseo en barco. Cada dólar que soltaba se sentía como un pequeño acto de rebelión.
Recuerdo estar sentado en la arena, viendo el atardecer, con una cerveza en la mano y el brazo de Camila sobre mis hombros, y ponerme a llorar. No de tristeza, sino de una liberación tan abrumadora que se sentía física, como si me hubieran quitado de encima un peso que me había estado deformando la columna por 20 años. No hubo llamadas. No hubo mensajes. Durante 7 días, mi familia no existió, y yo, por primera vez, sentí que yo sí existía de verdad. Al regresar, esa paz continuó. Las semanas se convirtieron en un mes, y luego en casi 2, de bendito y absoluto silencio. Me acostumbré a no sentir ese brinco de ansiedad cada vez que sonaba el teléfono. Empecé a creer que tal vez, por fin, se habían rendido. Que mi hermana Valeria les habría dejado claro que el cajero automático había cerrado para siempre y que era mejor que buscaran otra solución. Empecé a bajar la guardia, a disfrutar de la normalidad, de las noches de pizza y películas con mi esposa, de planear nuestro futuro. Pero la tranquilidad, en mi experiencia, es solo el aire que toma un depredador antes de volver a atacar. El ataque no vino por teléfono. Fue mucho más rastrero, más íntimo. Fue una invasión a mi santuario. Llegamos a casa anoche después de hacer las compras. Mientras metía la llave en la cerradura, noté un sobre blanco metido por debajo de la puerta. No tenía sello ni dirección, lo que significaba que alguien lo había traído y puesto ahí personalmente. Un escalofrío me recorrió la espalda. Reconocí la caligrafía al instante. Era la letra de mi madre, Lidia, elegante e inclinada, la misma que veía en las tarjetas de cumpleaños que me daba de niño, siempre con un billete de $5 dentro. Como si eso compensara la indiferencia del resto del año. Mi estómago se convirtió en una piedra. La sola idea de que ella hubiera estado aquí, en el pasillo de mi edificio, tan cerca de mi puerta, se sintió como una violación. Era un recordatorio de que no importaba a dónde me mudara, ellos sabían dónde encontrarme. Entré a casa, dejé las bolsas del supermercado en el suelo y abrí el sobre con los dedos temblando de rabia. Eran 4 páginas, escritas por ambos lados. Era una obra maestra de la manipulación, tan cuidadosamente construida que casi podía admirar su malévola inteligencia. Empezaba con una avalancha de nostalgia barata, recordándome anécdotas de mi infancia que yo apenas recordaba. Me hablaba de mi primer día de escuela, de cuando me enfermaba y ella me cuidaba, pintando un cuadro de una madre devota y amorosa que simplemente no existió. Era el anzuelo, diseñado para ablandarme y hacerme recordar una conexión que fue fabricada. Luego, la carta cambiaba de tono. Pasaba a la fase del victimismo. Me contó, con un lenguaje lleno de drama, las penurias que estaban pasando. Aquí fue donde las mentiras se volvieron descaradas. Escribió que mi padre, Arturo, tenía el corazón roto y débil, y que el doctor le había dicho que cualquier disgusto fuerte podría matarlo. Una mentira tan grande que casi me río. Ese hombre es un roble podrido por dentro, pero duro por fuera. Afirmó que habían pasado días comiendo solo pan y agua, y que los vecinos de vez en cuando les regalaban un plato de sopa por caridad. Describió sus noches de insomnio, arrodillada junto a la cama rezando para que Dios ablandara mi corazón de piedra. Y entonces vino la parte que me revolvió el estómago. Empezó a excusar a Arturo. Escribió frases como: tú sabes que el carácter de tu padre es fuerte, pero te quiere a su manera, y a veces la boca se le va, pero nunca lo dijo con mala intención. Estaba intentando reescribir 20 años de abuso verbal y desprecio, convirtiéndolos en simples peculiaridades de un hombre incomprendido. La leí entera, de pie en medio de mi sala. Y tengo que admitir, con una vergüenza profunda, que por un instante, funcionó. Un puto instante. Sentí una punzada de algo, una mezcla de lástima y la vieja y estúpida culpa programada en mi ADN. La voz de mi madre en esas páginas era tan patética, tan desesperada. Pero entonces, levanté la vista y vi una foto de mi boda con Camila en la repisa. Y el hechizo se rompió. Recordé. No recordé la infancia idealizada que ella describía, sino la realidad. Recordé la cara de mi padre llena de desprecio mientras me llamaba inútil. Recordé a mi madre mirando hacia otro lado mientras él me humillaba.
Recordé la soledad de llegar a una casa donde solo eras valorado por el grosor de tu cartera. Recordé cada uno de los insultos, cada una de las humillaciones, y la punzada de lástima se convirtió en una ola de asco. Sin decir una palabra, le entregué las hojas a Camila. Ella las leyó con una expresión que se endurecía con cada línea. Cuando terminó, no me dijo qué hacer. Simplemente me miró a los ojos y me dijo, esto no es una disculpa, Javier. Es una recarga de municiones. Están buscando qué botón funciona todavía. Tenía toda la razón. Esto no era un acto de contrición. Era una estrategia diferente. Ya que la agresión directa no funcionó, ahora probaban con la guerra psicológica. Tomé las 4 páginas, las doblé por la mitad y luego las volví a doblar y las rompí en pedazos tan pequeños como pude. Fui a la cocina y los tiré al fondo del bote de la basura, debajo de los restos de café y las cáscaras de huevo. Mientras lo hacía, me hice una promesa. No volvería a dudar. Esta gente no eran mis padres. Eran adictos, y yo era su droga. Y se les acabó la receta para siempre. Actualización 3. La calma duró casi 8 meses. 8 meses de una vida tan normal y aburrida que era absolutamente gloriosa. Me acostumbré a la paz, empecé a darla por sentada. Camila y yo nos metimos de lleno en nuestra rutina, el trabajo, los fines de semana arreglando el pequeño jardín que tenemos, las noches en el sofá. El drama de mis padres se había convertido en una historia lejana, una cicatriz que ya no dolía al tocarla. Pero las víboras, aunque no las veas, siguen arrastrándose en la maleza, y la mía decidió volver a morder, solo que esta vez, intentó usar los colmillos de toda mi familia para inyectarme el veneno. La Guerra Fría se hizo pública y la humillación se convirtió en su nueva arma. Todo empezó hace un par de semanas, con una llamada de un número que no tenía bloqueado. Era mi primo Daniel, el hijo de una hermana de mi madre. Nunca hemos sido muy cercanos, más bien nos vemos en las reuniones familiares obligatorias de Navidad y ya está, así que su llamada me pareció extrañísima. Contesté con cautela. La voz de Daniel sonaba increíblemente incómoda, como la de alguien que tiene que darte una muy mala noticia. Y vaya que lo era. Me contó que, hacía como un mes, mis padres se habían aparecido en la puerta de su casa. No en su antiguo apartamento, sino en la casa que comparte con su esposa y sus 2 hijos pequeños. Estaban hechos un desastre, flacos, con la ropa sucia y una mirada de desesperación que, según Daniel, le rompió el corazón. Le contaron que los habían echado del motel porque se les acabó el dinero y que llevaban 2 noches durmiendo en su viejo coche. Daniel, que siempre ha sido un buen tipo, un pendejo de buen corazón como yo lo fui alguna vez, les ofreció su cuarto de huéspedes por un par de días hasta que resolvieran su situación. Esos días se convirtieron en una puta pesadilla. Al segundo día, mi padre Arturo ya estaba sentado en el sofá de la sala de Daniel, con el control remoto en la mano, criticando la comida que preparaba la esposa de mi primo y gritándole a sus hijos que hicieran silencio porque no lo dejaban oír las noticias. Mi madre, Lidia, por su parte, adoptó su papel de víctima profesional, suspirando por los rincones y contándole a la esposa de Daniel lo mucho que sufría, esperando, sin duda, que la trataran como a una reina convaleciente. La situación explotó al 5.º día, cuando Arturo le exigió a la esposa de Daniel que le lavara la ropa, y cuando ella le dijo que la lavadora estaba ahí para que la usara él mismo. Mi padre le soltó uno de sus clásicos comentarios sobre el lugar de las mujeres. Daniel llegó del trabajo, se encontró a su esposa llorando de rabia y echó a mis padres a la calle esa misma noche. Pero la verdadera razón de la llamada de Daniel no era solo para contarme el chisme. Era una advertencia. Antes de irse, mis padres se aseguraron de envenenar el pozo. Le contaron a Daniel, y a todo el que quiso escucharlos, una versión de la historia digna de una telenovela. En esta versión, yo, Javier, era un millonario excéntrico y malvado. Decían que vivía en una mansión, ojalá, pendejos, vivo en un apartamento de 2 cuartos, y que me había casado con una cazafortunas que me había puesto en contra de mi propia sangre.
La historia culminaba conmigo yendo a su antiguo apartamento, sacándolos a rastras a la calle y arrojando sus pocas pertenencias a un contenedor de basura mientras me reía a carcajadas. Una puta película de villanos de Disney. Y la gente, mi propia familia, se lo estaba tragando. Daniel me dijo que un par de tías habían llamado a su madre para decirle qué clase de monstruo habían criado en la familia. El teléfono me empezó a quemar en la oreja. La humillación fue tan intensa que sentí náuseas. No solo me habían abusado y explotado, sino que ahora estaban asesinando mi reputación, pintándome como el verdugo para poder ellos interpretar el papel de mártires. Colgué con Daniel, le agradecí la advertencia y me quedé mirando la pared por casi una hora. Camila llegó y me encontró así, paralizado por una furia tan fría que quemaba. Le conté todo. Ella, que es mucho más inteligente y estratega que yo, me dijo algo que me sacudió: tu silencio es su mejor arma. Mientras tú no dices nada, ellos pueden decir lo que quieran y tu silencio parece una confesión de culpa. Tienes que quitarles ese poder. Y tenía razón. Toda la puta razón. Estaba harto de ser el villano de su historia de mierda. Así que esa noche, decidí prenderle fuego a su narrativa. Me senté frente a la computadora, abrí un nuevo correo electrónico y empecé a escribir. No escribí con rabia ni con insultos. Escribí con la precisión de un contador haciendo una auditoría. Creé una hoja de cálculo. En ella, hice una estimación conservadora, tirando por lo bajo, de cada centavo que les di durante 20 años. La renta mensual, multiplicada por 240 meses. Un estimado de los recibos de luz, agua y gas. La comida. El puto cable. La matrícula completa de la carrera de diseño gráfico de Valeria en la universidad comunitaria. El seguro y la gasolina de su primer coche. Los copagos de sus infinitas visitas al médico. Sumé todo. La cifra final era tan obscena, tan grotesca, que hasta a mí me costó creerla. Era el precio de una casa. El precio de mi vida. Pegué esa tabla en el cuerpo del correo. Luego, fui a una vieja caja de documentos que guardo y saqué dos joyas. La primera, un estado de cuenta bancario de hace 10 años, donde se veía claramente una transferencia mensual a la cuenta de mi padre con la nota renta apartamento. La segunda, la obra maestra, una nota de pago escrita a mano en un papel de libreta, que Arturo me hizo firmar cuando tenía 19 años por un coche destartalado de $800, donde me comprometía a pagarle $50 al mes con intereses. Le saqué una foto nítida a ambos documentos y los adjunté al correo. El asunto del correo fue simple, mi versión de los hechos, con recibos. Y en el campo de destinatarios, puse el correo electrónico de Daniel, de mis tías, de mis tíos, de todos los primos cuyo contacto tenía. De todo aquel que pudiera haber escuchado su sarta de mentiras. Antes de darle a enviar, leí el correo una última vez. Era frío, factual e irrefutable. Era la verdad. Miré a Camila, que estaba a mi lado, y ella asintió. Respiré hondo y le di clic. Sentí como si hubiera lanzado una bomba nuclear en medio de una fiesta de té familiar. No sé qué pasará ahora, pero por primera vez, no estoy a la defensiva. He contraatacado. Y usé el arma que ellos nunca podrán entender, la verdad. Actualización 4. Ha pasado un año desde que ese cabrón me llamó para pedirme comida y mi vida de paz se fue a la mierda temporalmente. Y han pasado 4 meses desde que mandé ese correo electrónico, la bomba atómica digital que redefinió mi lugar en la jerarquía familiar. El efecto de ese correo no fue una explosión ruidosa, fue todo lo contrario. Fue un silencio. Un silencio profundo, denso y absolutamente maravilloso. Las llamadas esporádicas de tías chismosas cesaron de inmediato. Los mensajes pasivo-agresivos en el grupo de la familia en Facebook se detuvieron. Fue como si hubiera encendido una luz en un cuarto lleno de cucarachas, todas corrieron a esconderse en la oscuridad, avergonzadas de haber sido descubiertas. Por semanas, no supe nada. Y por primera vez, el no saber nada se sintió como una victoria. La confirmación de que había ganado la guerra me llegó unas 2 semanas después del correo, a través de mi primo Daniel. Me llamó de nuevo,
pero esta vez su tono no era de incomodidad, sino de profunda vergüenza. Se disculpó. Me dijo textualmente: Javier, qué pendejo fui. Leí tu correo y, joder, no tenía ni idea. Ninguno de nosotros la tenía. Me contó que el correo se había reenviado a todo el mundo, y que la tabla de gastos y, sobre todo, la foto de esa nota de pago de mierda que mi padre me hizo firmar, había sido un golpe devastador para la imagen de viejitos desamparados que habían construido. Nadie en la familia quería ya ser su salvador. Se habían dado cuenta de que no eran víctimas, sino un par de depredadores a los que su presa principal se les había escapado. La disculpa de Daniel fue más sanadora de lo que esperaba. No necesitaba la aprobación de toda mi familia, pero saber que al menos una persona entendió la verdad, me quitó un peso de encima. Y entonces, Daniel me contó la verdadera joya de la historia, la pieza de justicia poética tan perfecta que parece escrita por un guionista con un sentido del humor muy retorcido. Con toda la familia dándoles la espalda, ¿quién creen que tuvo que hacerse cargo del par de parásitos para no quedar como la peor escoria ante los ojos de todos? Exacto. Mi hermana. La princesita Valeria. Como la vergüenza social es el motor que mueve a mi familia, Valeria no tuvo más opción que recoger a nuestros padres para evitar el que dirán. Se los tuvo que llevar a vivir con ella. Y aquí es donde la historia se pone buena. Valeria vive en un pequeño apartamento de una sola recámara. 1. Daniel me contó, con un tono que era mitad lástima y mitad diversión, que la situación es un infierno en la tierra. Mis padres, obviamente, se adueñaron de su cuarto, de su cama. Valeria ahora duerme en un sofá cama en la sala. Su vida, la que antes era de salidas, ropa nueva y cero preocupaciones, se ha convertido en una réplica exacta de la vida que yo viví durante 20 años. Arturo, fiel a su estilo, se pasa el día criticando todo lo que ella hace, que la comida que cocina es un asco, que el apartamento es un cuchitril, que la televisión es muy pequeña. Mi madre, por su parte, ha perfeccionado su arte del martirio, suspirando en voz alta y quejándose de sus achaques imaginarios, exigiendo atención constante. Entre los dos, le chupan el sueldo hasta dejarla seca. Valeria, la que me dijo que le daba asco por abandonarlos, tuvo que conseguir un segundo trabajo los fines de semana, de cajera en un supermercado. Para poder pagar las cuentas y los caprichos de los dos tiranos que ahora viven bajo su techo. Daniel me dice que ya no sale, que ha perdido mucho peso y que siempre tiene unas ojeras que le llegan al suelo. Se ha convertido en mí. El universo la ha condenado a caminar en mis zapatos, y por lo que parece, le quedan muy grandes y le están sacando unas ampollas de puta madre. ¿Y qué siento yo al saber todo esto? ¿Lástima? ¿Culpa? Ni una puta pizca. Siento una satisfacción fría, tranquila y profunda. Es el tipo de justicia que no se busca, sino que llega sola. Es el karma en su forma más pura y brutal. Ella fue cómplice y beneficiaria de mi abuso durante 2 décadas. Ahora le toca pagar la factura. Mientras su mundo se encoge y se pudre desde adentro, el mío se ha expandido de formas que nunca creí posibles. Hace 6 meses, Camila y yo usamos nuestros ahorros, el dinero que ya no se iba a ese agujero negro, para dar el enganche de nuestra primera casa. No es una mansión como la que mis padres describían en sus fantasías, es una casa pequeña, modesta, en un barrio tranquilo. Pero es nuestra. Cada clavo en la pared, cada metro de césped en el pequeño patio trasero, es nuestro. Tenemos un lugar al que llamamos hogar, un santuario que construimos juntos, lejos de la toxicidad y el abuso. A veces, cuando estoy en el patio trasero, tirándole la pelota a mi perro, con el sol en la cara y Camila a mi lado, me acuerdo de todo. Y me doy cuenta de que la mejor venganza no fue el correo, ni el silencio, ni siquiera el karma que está consumiendo a mi hermana. La mejor venganza ha sido esto. Vivir bien. Ser feliz. Construir una vida llena de la paz que me negaron. Ellos me sentenciaron a ser un burro de carga toda mi vida, y ahora el burro tiene su propio campo para pastar en paz, mientras los antiguos amos del establo están encerrados en una jaula diminuta, limpiando su propia mierda. Y eso, amigos míos, es un final mucho más satisfactorio que cualquier película.
Actualización final. Han pasado casi 4 años desde que mi vida anterior intentó, por última vez, arrastrarme de vuelta al infierno. La vida ha sido buena, increíblemente buena. La casa se ha convertido en un hogar. El jardín que una vez fue un sueño es ahora un pequeño paraíso desordenado lleno de tomates y chiles. Camila y yo hemos hablado de tener hijos. Mi vida es estable, es feliz, y es mía. Y hace un mes, recibí la última llamada que, sin saberlo, necesitaba para cortar el último y más fino hilo que me ataba a mi pasado. La llamada llegó en un martes por la tarde. Estaba en mi oficina, terminando un reporte, cuando mi celular vibró con un número que no reconocí, pero que tenía el prefijo del hospital principal de la ciudad. Sentí un chispazo de la vieja ansiedad, pero fue débil, como un eco lejano. Contesté. La voz al otro lado era la de una mujer, profesional y compasiva. Se presentó como una trabajadora social del hospital. Me informó, con un tono calmado y ensayado, que un hombre llamado Arturo, mi padre, había sido ingresado de urgencia. Había sufrido un derrame cerebral masivo. Estaba, en sus palabras, estable pero en condición crítica y sin respuesta neurológica. Un vegetal. La razón por la que me llamaba, me explicó, era que en unos papeles de admisión de hacía más de una década, yo figuraba como el único contacto de emergencia y familiar directo. Mientras ella hablaba, yo escuchaba con una quietud que me sorprendió a mí mismo. Esperaba sentir algo, un golpe de shock, una punzada de dolor, quizás una oleada de alegría vengativa. Pero no sentí nada. Era como si me estuviera leyendo el reporte del clima de una ciudad lejana. La trabajadora social continuó, llegando al verdadero propósito de su llamada. Me preguntó si podía ir al hospital para hablar sobre los siguientes pasos, sobre las directivas de cuidado a largo plazo y, la pregunta del millón, sobre la responsabilidad financiera que implicaría mantenerlo con vida en ese estado. El costo de una cama en un centro de cuidados paliativos, me explicó sutilmente, era considerable. Y ahí estaba. La pregunta final. Después de todo, después de los insultos, el abuso, la explotación y el destierro, el universo me preguntaba una última vez, ¿cuánto estás dispuesto a pagar por este hombre? Tomé una respiración lenta y le respondí, con una voz tan tranquila y firme que sonaba como la de un extraño. Señorita, le agradezco su diligencia y entiendo que solo está haciendo su trabajo. Pero necesito que quede muy claro y, si es posible, que lo anote en sus archivos. Ese hombre y yo no tenemos ninguna relación desde hace muchos años. Él mismo se encargó de cortar todo lazo familiar. Por lo tanto, no tengo ninguna responsabilidad legal, financiera ni moral sobre él. No tomaré ninguna decisión sobre su cuidado y, desde luego, no pagaré ni un solo centavo. Le pido por favor que borren mi nombre y mi número de cualquier registro asociado a él. No vuelvan a llamarme. Hubo un silencio al otro lado de la línea, probablemente de sorpresa ante mi respuesta tan tajante. Antes de que pudiera decir algo más, añadí, que tengan un buen día, y colgué. No me tembló la mano. No sentí la necesidad de llamar a nadie. Simplemente volví a mi reporte como si nada hubiera pasado. Esa noche, cuando llegué a casa, se lo conté a Camila mientras preparábamos la cena. Ella dejó de cortar las verduras, se acercó, me tomó la cara entre sus manos y me miró a los ojos, buscando cualquier grieta en mi armadura. Al no encontrar ninguna, simplemente asintió y me dio un beso. Se acabó, dijo. Y tenía razón. Se acabó. No hubo drama. No hubo una gran confrontación final. Solo una decisión administrativa, un no rotundo a una pregunta burocrática. El monstruo que había atormentado mi vida no fue derrotado en una batalla épica, simplemente se apagó y se convirtió en un problema ajeno, en el expediente de una trabajadora social. Sé, por un mensaje que me mandó mi primo Daniel por pura cortesía, que la carga ahora recae completamente sobre los hombros de Valeria. Ella es la que tiene que lidiar con los doctores, con las cuentas que no puede pagar y con la decisión de cuándo desconectar a la máquina que mantiene respirando el cuerpo de nuestro padre. Me da igual. Mi padre, Arturo, cumplió su promesa. Me dijo que no me quería en su velorio,
y no pienso ir. Porque para mí, él no murió en una cama de hospital hace un mes. Murió hace casi 4 años, en la sala de aquel apartamento, cuando me gritó que yo estaba muerto para él. La deuda, la que sea que él creyera que yo tenía, está más que pagada. Mi venganza final nunca fue desearles el mal. Mi venganza es esta vida que ellos nunca quisieron que tuviera. Es el sonido de la risa de mi esposa en la cocina. Es la sensación de la tierra en mis manos cuando trabajo en mi jardín. Es la puta y bendita paz. Y no la cambiaría por nada.